En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, lleno de gratitud, te presento hoy las intenciones de cada una de estos hijos y estas hijas tuyas. Ponemos juntos en tus manos nuestras vidas, el esfuerzo cotidiano. Confiamos en tu infinita misericordia. Te pedimos humildemente que escucharan nuestras plegarias. También nosotros, al sabernos escuchados, sepamos dar una buena respuesta al amor que tú nos manifiestas, al cariño que tú expresas por nosotros. Te pedimos humildemente, Padre bueno, especialmente por aquellos que más están necesitando de ti en estos momentos y especialmente que a través de tu Hijo Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, ellas obtengan aquello que necesitan para su propio bien, su salud del cuerpo, salud del alma. A nosotros permítenos seguir conociendo a tu Hijo Jesucristo y con Él que también podamos aprovechar para conocerte a ti y movernos dócilmente por la acción del Santo Espíritu. Te lo pedimos a ti, Padre bueno, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra lección. Pregunto antes de arrancarnos con lo que empezamos a ver, si hubiese alguna duda, alguna pregunta de lo que pudiésemos ahí tener para resolver antes de arrancar con lo que hoy hemos preparado. Bueno, estamos entonces a mano, si Dios da licencia. Y bueno, pues ya veíamos la semana pasada todo lo que implica justamente el acercarnos al misterio de Cristo, porque lo estamos tratando de contemplar como verdadero Dios, pero al mismo tiempo para nosotros, pues es verdadero hombre. Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos pues a ubicar. Como verdadero Dios y verdadero hombre, ubicamos pues ahí al Señor Jesús. Dejen acá acomodar nuestras piececitas del rompecabezas. Esta realidad, ya les platicaba yo la semana pasada, pues nos deja delante de Cristo con preguntas muy interesantes, porque bueno, si es verdadero Dios, conoce como Dios, si es verdadero hombre, conoce como hombre, ¿cómo es justamente la forma en la cual el Señor Jesús pues va precisamente a conocernos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos justamente estableciendo. Entonces, estamos en esta primera sesión donde vemos al Señor Jesucristo como verdadero Dios, y de lo cual pues desprenderemos también que es verdadero hombre. Bueno, aquí es donde tenemos que considerar justamente que hablamos de Dios, decíamos, y Dios se nos muestra, se nos revela. Está lo que llamamos esta revelación de Dios. Y el culmen, la plenitud de esta revelación es entonces donde se presenta el Señor Jesús. ¿Y qué hace? Sabemos esa pregunta, ¿no? Le preguntan a los demás, bueno, ¿quién es la gente que soy yo? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces, hay un momento fundamental en una profesión de fe, en un credo, diríamos también, donde se expresa esto, ¿no? Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios vivo. Con esa expresión que dice San Pedro, pues ya nos damos cuenta justamente de que está esta conciencia, está esta realidad de que estamos ante el Señor, pero no es así como cualquier Señor. Estamos ante Cristo y este Cristo es el Hijo de Dios vivo. Este Cristo es el que viene a nosotros, el que viene a hacernos uno con Él. Y aquí tenemos la gran oportunidad, la gran ocasión de profundizar, sí, en quién es Cristo,
Pero también si Cristo es la imagen a partir de la cual hemos sido creados, pues también justamente al conocer a Cristo, no solamente conoceremos al Padre Dios, también tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Es ahí esta condición, es ahí pues esta realidad, la primera que nosotros afrontamos. Con esta conciencia, pensemos justamente, ¿no? Pensemos. ¿Quién dice la gente que es Cristo? Ah, unos dicen que es Juan, otros que es el Mesías, otro que es quién sabe quién. Pero la pregunta es muy personal después. Sí, es muy, muy personal, porque es cuando Cristo agarra y les dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Para ustedes quién soy yo? Ese para ustedes quién soy yo es fundamental para nosotros porque está preguntándonos acerca de la propia identidad. ¿Cuál es la identidad del Señor? Entonces, es una pregunta que resuena recurrentemente a lo largo de los evangelios. Recuerden también cuando está Jesús, ¿no? Que agarran y entonces están ahí los demonios. Y entonces en los demonios, ante los demonios, Jesús los calla, Jesús les dice, háganse para allá, sale de aquí, ¿no? Y la gente se lo vuelve a preguntar, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es para nosotros? Aquí es donde nos damos cuenta que en esta realidad, en esta situación, pues nosotros podemos, a todas las de la ley, podemos justamente, pues, decir el Señor para nosotros es Dios. ¿Quién es este, no? Que hasta los muertos obedecen. Y entonces, aquí nos damos cuenta que de parte del Señor Jesús existe como esa invitación para que demos una respuesta, para que nosotros digamos, ah, este es el Hijo de Dios. Este es aquel al que nosotros hemos profesado, al que nosotros hemos hablado, de quien nosotros justamente hemos hecho esta conciencia. Entonces, es importantísimo que tengamos esto bien, bien claro en nuestra vida. Ese comportamiento del Señor Jesús, pues obviamente no va a resultar para muchos, pues muy cómodo, porque al tener esta invitación y deber contestar, bueno, ¿quién es el Señor? ¿Cuál es su identidad? Pues ahí estamos nosotros también como que hablando justamente de quién es el Señor y este quién es el Señor es algo que cuestiona, porque la respuesta es personalísima. Al decir personalísima, nosotros tenemos que recordar, tenemos que reconocer, pues que nos involucra. Al final estamos hablando, sí, de quién es Dios, pero Dios no es una cosa, Dios no es un objeto, Dios es un sujeto. Y si yo sujeto quiero conocer al Señor, entonces yo, este sujeto, quiero conocer al Señor, está el sujeto divino y está el sujeto humano, el que quiere conocer. Bueno, en esta lógica, yo debo justamente de comprender que debemos hacer un esfuerzo, que debemos hacer un esfuerzo para decir, bueno, ese Señor Jesús me involucra, se mete conmigo en mi vida. No puedo ser indiferente, no estoy estudiando cualquier cosa, estoy estudiando a Dios, y Dios no es un objeto. El Señor mi Dios es justamente un sujeto, y esto lo hace para todo mucho, pero mucho más personal. Entonces, bien ahí las posibilidades de responder. Yo no diría, bueno, si Jesús está preguntando a los interlocutores, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos dar?
¿qué podemos nosotros decir justamente de esta realidad? Y lo que digamos corre un riesgo de que sea subjetivo, de que sea muy, pero muy, muy personal. Entonces, es acá donde la respuesta que podamos dar, ¿sí? Ante la respuesta que podamos dar, yo debo tomar conciencia de algo. Puedo decir mil cosas, pero si quiero que mi respuesta obedezca a lo que creo, que sea coherente con lo que creo, en lo que creo como iglesia. Y aquí es donde nosotros, pues, podemos encontrar ese apoyo, porque la iglesia es la comunidad, y dentro de esta comunidad se engendra la presencia del Altísimo, la presencia del Hijo de Dios. Ahí teníamos ya como una especie de garantía. Sí, es que para mí Dios es uno que castiga, uno que mata, porque no, esto no va de acuerdo con lo que dice la iglesia. Es entonces aquí donde justamente la iglesia ejerce ese papel de magisterio. Tengo que revisar qué se dice y que esto que se dice sea coherente a la revelación. Porque puedo argumentar, yo puedo argumentar e incluso hacerlo muy, pero muy, muy bien. Pero al final no se trata, no se trata solo de eso. Nosotros tenemos que considerar, vamos a decirle así, el dar una respuesta a esta pregunta, no para como probar, para argumentar racionalmente es que Jesús es esto. No, 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 no. Se da la banqueta para que podamos alimentar. Y en el alimentarnos, pues nos fortalezcamos. Entonces, Jesús está teniendo este encuentro, desencuentro acerca de un tema que se había dicho, que se había casado. Bueno, yo tengo que ver si realmente eso se está cumpliendo o está dejando de cumplir. Dentro de la realidad es entonces que muchos empiezan a ubicar a Jesús desde su divinidad. Esto es un poco de esta. Pensemos ahora en esta realidad. Si ya estamos viendo que esto sea coherente con lo que se cree en la iglesia, entonces, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, es que nosotros tenemos algo como interior que nos está moviendo hacia Dios. De tal forma que aquí lo importante no es probar. Cuando nosotros lo que queremos
es tener en Cristo esa claridad. Si este Cristo que se espera siga con claridad, yo lo empiezo a deformar, entonces es cuando surgen estas ideas de Cristo, el Cristo rompecabezas, el de rómpase en caso de emergencia. Solo me acuerdo de Dios cuando necesito. El Cristo no sé qué, el Cristo quién sabe qué. Podemos decir, necesito ayuda. Esta claridad es la que nos va a dar garantía. Y solamente, ¿cómo hace esto el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa como garantizador? Bueno, pensemos nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo. Las emociones espirituales van a arribar al sujeto de una manera, podemos decir, insospechada. Aquí, en la emoción espiritual, hacemos un discernimiento y digo, ah, caray, bueno, ya, Dios me está aquí jalando. Pero en el caso del espíritu, ah, nada más, no hay más que escuchar con dedicación. Pongo el ejemplo. Si Dios sale al encuentro del hombre, pensemos en este ejemplo. El hombre se encuentra con otro hombre. Lo que yo acá requiero para escuchar, hagan de cuenta que es como una radio viejita, para que haya una sintonización, tiene que haber una especie de concordancia. Después, si yo no busco esa concordancia o la visto de una manera que me engañe, no voy a captar el mensaje. Tengo que aprender a sintonizar el hombre, el hombre y Dios. Al sintonizar unos con otros, al entrar en ese mismo canal, digamos con el término del celular, al tener esa especie de conectividad, Perdón, una pregunta. Se está cortando bastante. Estoy mal con mi estoy teniendo internet. Así está tantito, la transmisión. estoy teniendo tantito conflicto. Voy a apagar mi video por lo de la lluvia y me dicen del audio, a ver si me mejora, ¿sí? Ya estoy ahí con la cámara apagada. Espero que esto nos pueda mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, tengo yo con esa parte del Espíritu Santo, con esa parte de la conectividad, por decirlo con estos términos del celular. Si yo quiero sintonizar con el Señor, si yo quiero hablar con Dios, lo que necesito, sabemos nosotros, es un silencio. Y se tiene que hacer un silencio
en el interior, donde yo esté en una disponibilidad que me dé ocasión de ese encuentro con el Señor. Esta parte va a establecer esa comunicación, ese diálogo, y es acá donde decíamos hace rato, necesitamos garantizar que esto venga de Dios. Bueno, y la acción del Espíritu Santo para garantizar esto, pues es el magisterio, que se nos dice por parte de la iglesia, por parte del pastor, para que esto mismo nos funcione como debe de ser. Ahora, con este mecanismo que es con el cual nosotros funcionamos, con el cual pensamos, queremos acercarnos a Dios, vamos a ver cada uno de los interrogantes lanzados al Señor para ver cómo lo abordamos. El primer interrogante que se nos plantea ahí en nuestro texto, ¿sí? Viene una pregunta. Dice el momento en el cual está el Señor Jesús siendo juzgado por Poncio Pilato. Dice, entonces, dice él, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Aquí, ese texto encuentra de parte de Jesús una respuesta muy clara. Dice, entonces Jesús, tienen razón, yo lo soy, yo lo soy. Esto ya sorprende porque está usando la expresión que es propia de Dios, el yo soy. Dice el texto, el texto de Lucas. Cuando amaneció se reunió el consejo de los ancianos y del pueblo, junto con los sumos sacerdotes, los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron, dinos si eres el Mesías. Y él les dijo, yo se los respondo y ustedes me creerán. El intento de mi gracia, el intento de darme, es aquí donde Jesús está haciendo ese movimiento, pues no está siendo realmente aceptado, ¿no? Dinos, le dicen, dinos, ¿es el Mesías? Dice Jesús, si yo les digo, si yo les respondo, ustedes lo van a creer. Pero si yo les pregunto a ustedes, ustedes no me van a contestar, no me van a responder. Por eso entonces ahí tenemos los dos momentos básicos, los dos momentos básicos de lo que pues nos permite, digamos así, esta realidad que eso continúa diciendo, ¿no? En adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron, ¿entonces eres el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, tienen razón, yo lo soy. Tienen razón, yo lo soy. Lo están acusando, entonces agarran estos y se indignan y bueno, o sea, qué rechazo fuerte, ¿no? Se tapan, se huyen, así. ¿Por qué? Porque no puede ser que este dice que es este. No, está mal, está loco. Para nada. Vamos un paso más. Este yo soy, que se usa por parte de Jesús, está presente en los momentos
en los cuales, en los cuales se manifiesta, vamos a ver, Moisés, la zarza ardiente, se le manifiesta a Moisés, yo soy. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy. Yo soy. La esencia de Dios conoce en este yo soy el ser absoluto. Salgamos tantito de esto para hablar del ser absoluto, término filosófica. Si yo digo que yo soy, ¿cómo tengo o qué me sirve eh, para evaluarme en esa receptividad, en esa disponibilidad para sintonizar con Dios? Y entonces yo tengo que ser ese silencio del que hablábamos, un silencio que me permita encaminarme al Señor, un silencio que me permita justamente hablarle al Señor, porque yo reconozco que lo necesito. Cuando Dios se le aparece a Moisés, quizás como texto ahí, pensémoslo de esta manera. Dios le dice a Moisés, 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 quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada, es tierra santa. En este instante, Moisés tiene que caer en la cuenta de lo que está llevándose a cabo, tiene que caer en la cuenta de lo que está sucediendo. Aquí es donde viene lo interesante. Dios se muestra a Moisés, se revela a Moisés, pero hay algo en el pueblo, no les cae el 20, no, se mete, no sé, vamos a si sirvo acá el ejemplo, según las moldes de gelatina, la esencia divina, lo que Dios es, se contiene dentro de eso, y hagan de cuenta que cada uno de nosotros tenemos el ser participado, si existimos, si somos, es porque Dios nos ha llamado a la existencia, es porque Dios nos ha hecho partícipes de su ser. Y esta esencia divina es lo que se está encerrando en este yo soy. Cuando Dios dice yo soy, podemos a completar y se hace. Yo soy el que soy. El que soy. ¿Por qué? Porque no es por poca cosa. Podría verse de mil maneras, pero aquí necesitamos esto. Ahora, la esencia de Dios. La esencia de Dios, participamos todos de ella. Puede ser así que comprendamos cómo esa esencia, la substancia, de lo que queda de Dios, es justamente esa parte. Y es ahí donde entonces podríamos decir, bueno, el yo soy implica en Dios que existe desde siempre, pero implica también la salvación. Y en Dios,
Vaya, tengo que fijarme aquí, que tras esto, cuando Dios se encuentra con Cristo, habrá un momento de desencuentro, habrá un momento de luchas, habrá un momento de que yo no fui, pero es acá, Señor, donde tiene que estar justamente estableciéndose, estar justamente moviéndose en una dirección donde sale de sí mismo, pero sin salir de sí mismo, donde permanece. Y es acá por eso que yo soy el que soy, se presenta a Moisés y va a establecer garantías, sí, pero también va a pedir o va a ejercer el Hijo. Pues no, si el hijo no lo quiere, eso nosotros estamos acá justamente extraviándonos, perdiéndonos, y es aquí donde entonces para nosotros viene esta realidad. El yo soy nos habla de la esencia de Dios. ¿Quién es el Señor? Aquí nos habla entonces de un ser, y decimos que Él es el ser absoluto, y nos está también ayudando a través. ¿Cómo puedo contener al que me ha hecho? Nosotros somos un ser. Habrá ahí, en esta condición, habrá ahí en esta realidad, que el todo, que es Dios, se contenga en la nada. Y en ese contenerse en la nada es definitivamente algo fabuloso, porque es un entonces nosotros estaríamos aquí justamente entrando en una condición tal que nos abraza, nos rebasa. El ser de Dios, vamos a ponerlo acá, nos lo da, nos lo participa. Y por este ser participado, tenemos que pensar si soy, si existo, es porque Dios me lo comparte, es porque Dios lo quiere, es porque Dios lo está permitiendo. Y si este yo soy es todo eso, entonces, qué terrible cuando nosotros nos desconectamos de esa conciencia. Qué terrible cuando yo no acepto justamente que Dios es mi Señor y que entonces al no ser mi Señor, yo no podré, yo no estaré. Mm, No tengo conexiones, que yo eso, es que yo lo otro. Pues, tu vida. Voy a detenerme aquí. Eh, Sigo teniendo yo aquí señal así de vilona. No, bien. Pero en esa parte del ser. Yo no sé si lo vamos viendo, ¿no? Dios es, y al decir Dios es lo que subsiste. Yo puedo decir, tengo lapiceros, tengo tres lapiceros que están acá. Estos lapiceros
tienen características que son accidentales. Este de aquí es rojo, ese de acá es perdón, azul, rojo, el otro es negro. Los colores son cosas que cambian. Esas cosas son accidentes, 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 pero el ser lapicero va más allá de eso. Y esto hace que yo descubra que el lapicero es gracias a Dios, porque Él le da la consistencia, Él permite su existencia. Y esto sobre todo en nosotros. Cuando se le pregunta a Jesús, oye, ¿eres tú el Hijo de Dios? Cuando se le pregunta al Señor esto, es, yo le decía como una gelatina. Si tuviéramos el molde de gelatina, y le voy a echar gelatina de limón, sale, ya sale el limón. Ahora voy a echar fresa, sale la de fresa. Entonces, voy a tener ahí como ese molde, a partir del cual salen muchas, muchas, muchas gelatinas de colores, de sabores. Pero el molde es lo que no cambia. El molde es entonces lo que se debe de llegar a hacer en primer lugar. Porque es ahí donde se pudiera decir, bueno, el Señor tiene, pues, este molde de gelatina, ¿no? Pero puede tener esta característica, puede tener esta otra, puede tener esta otra. Esto que puede ser, que subsiste en el ser, es donde entramos nosotros. Y por eso entonces esta respuesta es fundamental para nosotros, porque en Cristo conocemos el ser, ese ser que es de Dios Padre, que nos hace hijos, que nos configura a nosotros y que entonces nos va a permitir gozar, tener pues esa misma naturaleza, el divinizarnos, tener la misma condición del Hijo de Dios. Es un poco lo que va a darle consistencia a la cristología, porque es a partir de que lo que Cristo es. Si yo esta parte me la brincase, si yo no macizo quién es el Señor, entonces correré el riesgo de decir, pues que hoy es, pero mañana ya no es, porque es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, no, no podríamos quedar como si no fuéramos nada, como si no tuviéramos existencia. Aparentemente, aparentemente nosotros tendríamos como una casa, un cascarón. Pero si yo no tengo esa consistencia, porque no tengo ese cimiento, yo ahí me pierdo. No, no soy quien soy. ¿Alguna pregunta dura en esta parte? Esto que es el ser, lo que subsiste, eso que nos habla, sí, tengo esa respuesta. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí, yo lo soy. Este yo soy que está presente desde el momento en el que llegan los distintos momentos de concebirnos en Cristo, desde Cristo, pues es importante. Y con ello sé quién es el Señor. Y si yo soy en Cristo, podré saber a qué estoy llamado a hacer, a realizar. Y esto nos ha de, pues sí, de ayudar a entendernos un poco y de entender sobre todo nuestra humanidad desde la humanidad en Cristo que nos refleja la paternidad divina. Preguntas acá de esta partecita. Sí, doña, vamos con usted primero.
Entonces, el concepto de Dios no es un concepto subjetivo. No, 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 jamás. Porque si fuera subjetivo, cada quien se haría la idea de Dios que quisiera. Cada quien, es que para mí Dios esto, para mí, cada quien va a platicar como le va en la feria, por decirlo de esa forma, ¿no? Aquí tenemos que quedar es que Dios es, y es el ser, ese es todo lo que existe. Todo lo que existe es un lápiz, es una libreta, es una pantalla, es esto, es lo otro, y es lo que se dice de este ser, ¿no? Ser, existir, en una palabra, no que es una cosa, está bien, está bien. Nada más que si todo existe en ese ser, todo tiene su consistencia en Dios, todo queda como lleno de Dios, pero no es Dios, porque es otro riesgo. Lo que hoy se llama mucho esta parte de la New Age. En la New Age vamos a conectarnos todos con el universo, todos somos uno, y como somos uno, vamos a ver qué dice, vamos a ver qué. Y vimos monumentazos, podemos incluso así decir nosotros, en razón de la creación tan excelsa que puede ser Dios. Pero si por excelsísima, por especialisísima que sea una obra de Dios, yo no la conservo bajo esta óptica, bajo esta lógica, ahí tenemos que corresponder. Un poquito con eso, no sé si estemos ahí. Y para que yo pueda tener un concepto entonces de una definición precisa, objetiva de Dios, es cuando usted habla que el Espíritu Santo concede esa gracia a través del magisterio. El magisterio garantiza, ahí es la garantía. El Espíritu Santo sí nos ilumina. Entonces, nosotros tenemos que buscar ser muy honestos. Bueno, ¿quién es Dios? No solamente qué, sino quién. Y al dar mi concepto, entonces ahí tenemos necesidad de ir como cuadrando desde el ser. Dios se puede definir así. Dios es, se dice, es el que es. Dios es el que es. Él es. Nada más, bastaría decir, Él es. Él es. Esta, pues como conciencia de que de Dios todo proviene y de Dios todo va, pues está nada más siendo necesitada de ser como, es que es como el sostén, es como el fundamento. Vamos a poner ejemplo una casa, es mi fundamento. Yo conozco el fundamento, sé qué es el cimiento, lo tengo claro, pero la pared que ya pueda construirse sobre ese cimiento, pues va a ser muy diversa y puede ser este color, puede ser aquel color, pero al final no me, no me cierra, digamos así. Un poco puedo decirlo así nada más. Dios es, así. Dios es. Padre, ¿qué es? Es. ¿Qué es? Es que es todo. Es todo. Entonces, Dios es. Dios, como es todo, da el ser al ser, nos invita a la comunión con su ser. Bueno, y hay ahí como que, pues un antecedente, digamos, que nos permita ir llenando eso. Es Dios sobre el que nos vamos haciendo, construyendo, sin perder nuestra condición. El detalle es que a veces queremos un Dios a nuestro antojo, a nuestra medida. Y el profe de la vida, digamos, nos va a enseñar cómo desarrollar ese ser, cómo sacar lo que Dios ya ha depositado en nosotros. No sé si con esto quedamos un poquito más de lo que preguntaron.
Entonces es erróneo cuando alguien dice tu concepto de Dios, o sea, no es tu concepto, sino el concepto de Dios. Totalmente. Y es ahí donde se tiene que garantizar. Y es la chamba que el Espíritu Santo a través del magisterio tiene que hacer. Porque cada quien va a bailar como le va a contar como le fue en la feria. No sé si alguien ha visto la película de Lutero. Es una película muy interesante porque empieza una parte en la escena donde está un tormentón, pero tormentón. En esa tormenta de tantos dioses que nos hacemos, porque es muy esa medida, es el dios de por allá, es el dios de los de allá, o sea, como que así cuando hay una lluvia de ideas, ¿no? Imagínense aquí no es lluvia, es una tormenta de ideas de Dios. Se tiene que purificar. Y se tiene que purificar por el Espíritu Santo que actúa en la iglesia, que actúa en el magisterio, para que lo que se diga, se predique de Dios, pues sea correcto. Por ahí Padre, es donde entonces, podemos, pa- perdón, por ahí es donde podríamos como cuajarnos, como empaparnos. O sea, soy lo que soy, pero en Dios. Y este ser de Dios, por más que yo pretenda escribirlo, describirlo, me rebasa, me rebasa, me supera. Es Dios el que me sostiene cuánto soy, pero pues no, no es eternidad. Ujú. Bueno, no sé con esto más o menos esto del ser ahí en Dios, del cual yo tengo que purificar para llegar al ciclocentro de sabor como la pachicleta, ¿no? Esa paleta. Tengo que quitar, 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 pero quedarme con esto. Este es mi Señor. ¿Estamos ahí con ello? Vamos. Padre, entonces, Sí, ca- Ajá, padre. William. cada Voy quien con te Toñita haces para tu cerrar Dios. voy con Toñita para cerrar su pregunta y pasamos a las siguientes. Entonces sí hay una sola fe, solo hay una fe que nos garantiza la esencia de un solo Dios. La cosa es ¿Sí? si yo quiero aceptar esa fe, Ok. porque yo me hago mi fe, mi medida. Y ahí es donde empieza la torrecedera. Para mí Dios es el Dios de los gallos y el Dios de los gallos es el que cacaraquea en la mañana y entonces ahí es donde nos falta esa objetividad. En la objetividad, ¿el por qué es el problema? Porque el objeto del estudio es un sujeto. Y como es un sujeto, hay efectos. Yo me acercaré a Dios, vamos a ponerlo así, ¿no? Y ya al rato que sigo esta serie de eventos, pues ya hay más, y hay más, y hay más, y se va diversificando, y se va hablando, y se va diciendo, y se va, pues sí, pero yo no voy a perder mi esencia. Yo no voy a perder quién es Dios, ese ser que sostiene todo, que da sentido a todo, porque a partir de ahí yo tendré que comprender, basta que yo me haga a un lado de Dios para que entonces esto mismo me haga perderme, ¿no? Digámoslo de esa forma. Sí, ok, vamos con Guadalupe Pacheco. Padre, no sé si estoy en un error, pero el Espíritu Santo es como el canal de comunicación con Dios. Se le puede decir que solamente a través del Espíritu Santo llegamos a Dios. Y Él es el que nos da la gracia de permanecer en su esencia. Y aquellos que no quieren aceptarlo es como perder esa oportunidad y quedar fuera.
Esa sería mi pregunta, si es así o estoy mal. Perdí en la primera que me lanzó, un poquito, ahí me extravié. En la parte de, ahorita le voy a pedir que me la repita, en la parte segunda de lo que ahorita ya nos decía, nosotros tenemos que encontrar con un Dios, encontrarnos con un Dios que es el Dios, que es el único Dios verdadero por quien se vive y que entonces nos va a configurar a partir de quién es Él. Nos vamos a rehacer, nos vamos a recrear, porque en Él hemos sido creados. Esta Ajá, parte, ajá, ok. es como encontrarnos con nosotros mismos, con la verdadera esencia de lo que somos. O, Sí, y eso, lo vamos a ver, va a suceder en la cruz. Por eso Gaudium et Spes, número 22 dice que Cristo, el verdadero hombre, con mayúscula, le viene a mostrar el hombre al hombre. Palabras más, palabras menos. Gaudium et Spes 22 es una de las citas más hermosas del Vaticano II. Cristo es el verdadero hombre. Quiero ver qué significa ser verdadero hombre. Cristo. Cristo es mi clave. Cristo es aquel que está justamente generándose y que de buenas a primeras nos sorprende, se hace como nosotros, se hace pecado, se crucifica, pero nos deja en el amor. Dice la escritura, Dios es amor. Y si yo soy imagen y semejanza de Dios, soy imagen y semejanza del amor, ¿cómo le hago para poner ese amor de frente? ¿Cómo le hago para permanecer en ese mismo, pues como en ese mismo error, pudiéramos hasta decirlo? Entonces, aquí es donde viene el desafío, hacerme el configurarme con Dios. Hablamos mucho de la mortificación, mortificar, morir a uno mismo para que sea Cristo el que vive en mí. Y no solamente yo en él, no. Es Cristo el que vive en mí, porque lo he recibido y está expresado en la manera en cómo el Señor se adueña de nosotros, por decirlo así, incluso atribuidamente, ¿no? Nos asume, basta que yo quiera, basta que yo se lo permite. Entonces, al contemplar cara a cara al futuro rey, la cosa es muy diferente. Si yo en la cruz descubro al rey, ¿por qué el rey? Porque en la cruz llega el culmen de su ser. ¿Cuál es el culmen de su ser? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Si para mí la cruz es el amor donde Cristo se manifiesta, el camino de la cruz es el que me va a ayudar a llegar a ser verdadero hombre. Porque hubo alguien que ya, podemos decir, ocupa ese nombre, ¿no? Entonces, yo tengo que rescatarlo, yo tengo que cuidarlo para que sea, pues, para ti. Podemos decir así, como persona, como sujeto, el sentido de la vida que viene, el sentido de la existencia que queda. Esa parte es la que tiene a nosotros que favorecernos. ¿No? No sé, más o menos, ver la cruz es ver al ser humano. Es la escuela, yo les digo muchas veces, la escuela de la cruz. En la cruz tengo que aprender no solo cristología, sino a ver cómo le haría, cómo lo reconfiguraría, cómo me haría yo también cruz, cómo me haría yo expresión de este ser de Dios que brota, en donde parece, pues no se le hace caso. No sé si más o menos así con ello. sí, padre, este.
Denle una Ah, repasadilla Gaudium et Spes 22. Me gustaría que la viéramos. La vamos a ver acá más adelante, pero que dentro de 8 días incluso retomáramos ese, ese versículo, ese pedacito mm, de que en la cruz, yo diga, caray, aquí es donde se enseña el amor, aquí es donde se enseña la humanidad, aquí es donde está el verdadero Dios, aquí está el yo soy, y ese yo soy es el que yo tengo que ser, es el yo soy que me tengo que apropiar, por ahí más o menos, ¿sí? sí, padre. Mm, Gracias. a usted, María Flor. Padre, yo lo entendí de esta manera. Primero, ahorita con lo que habló con las compañeras, pues me salieron otras preguntas como reafirmando tal vez lo que usted dice, pero de una manera en que mi mente lo comprende. Por ejemplo, en la cruz. Por ejemplo, a mí me aterroriza imaginarme que para llegar al cielo tengo que pasar por tanto sufrimiento como en el caso de que él fue colgado en la cruz, muerto ahí, crucificado y todo lo que pasó antes de eso. Sin embargo, yo creo que la cruz es no necesariamente un palo ahí que nos vayan a colgar, sino la cruz de que tengo que hacer yo para manifestar ese amor al prójimo y me cuesta, me duele porque nos hacen tanto daño que se nos apodera un odio y entonces ese sería mi cruz, o sea, y Jesús murió por amor y yo como tengo que hacer mi cambio por amor, pero un verdadero amor. Esa es mi perspectiva referente de que Dios dio a su Hijo amado para que muriera en la cruz por amor a la humanidad. ¿Qué hago yo? Tratar de imitarlo. Y lo otro es, ¿quién soy yo? Le preguntó a sus apóstoles. Y usted hablaba del amor. También en esto, creo que todo es Dios, pero realmente Él es amor. Y si nosotros quisiéramos entender a Dios, Él ya no sería Dios. No podemos entender sus criaturas totalmente. Y en el Evangelio dice, cuando ya estés en mi presencia, ya no me verás como algo del vidrio o al espejo, sino ya me verás frente a frente. Entonces, como humanos todavía no podemos entenderlo. Sabemos lo que nos dijo Jesús, quién era, pero realmente el ser de Él no podríamos entenderlo ahorita, sino ya no sería Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Personalmente, la pregunta sería, tú eres amor, y donde no hay amor, no estás tú. Y si yo soy el contenedor de la gelatina, si como soy es como estás, tú te formas en mí. Si yo soy, bueno, a eso ahí yo no sé si estoy yo bien, pero si soy un contenedor medio chueco y todo eso, pues él está ahí, pero es como si yo quiero expandirme más amor llegará. Eso, lo último, ni puedo expresarlo, pero conforme usted hablaba, me venían llegando esas ideas. Eso es todo. Ahí yo insisto, esa parte está bien, es la escuela de la cruz. Ahí en la escuela de la cruz es donde tenemos esa oportunidad de aprender a hacer ese amor. Y obviamente al ser amor, tener conciencia de lo que soy, tiene que venir por lógica, tiene que venir por lógica mis propios padecimientos, sufrimientos, pero de la cruz, vamos a obligar. Si yo lo hiciera por otras realidades, no va, no va a darse, no va a tenerse la oportunidad. Por ahí hay un examen de conciencia, alguna vez se los compartía yo. ¿Cómo mamó Dios hoy?
¿Cómo respondí a ese amor? ¿Y cómo quiero responder mañana? Pudiese ser que esto, de tomar conciencia de cómo me amó Dios, cómo respondí a ese amor, cómo le quiero responder mañana, me ayude a concientizarme y al concientizarme de las bondades de Dios, pues ya la cosa cambia, digámoslo así. Pero esa es razón de esto, de una escuela de la cruz que nos revela el ser y ese ser, a partir de ahí nos revela nuestra condición de viandantes a nosotros y a todos nuestros amigos. Pudiésemos tomar respuestas y ahí ir elaborando, elaborando. No es una respuesta de una sola ocasión, nos puede llevar años. No sé por ahí, Flor. En ese itinerario de configurarnos a Cristo en la cruz, bajo esa toma de conciencia y que llevará años, llevará toda la vida, pues, pero hay que ir caminando, hay que ir caminando. Muy bien, gracias. Sí, Flor. Muy bien, seguimos con. ¿Quién más tiene por ahí una pregunta? Está la mano de Flor, pero ya quedamos. Bueno. Esta parte es a lo mejor tantito densa porque son conceptos y cositas que a lo mejor uno dice es que ay, que no estamos como acostumbrados a tratar. Sin embargo, es importante que nosotros lo comprendamos, lo pesquemos, porque a partir de lo que Cristo es, lo que Dios es, este oro, podríamos tener como mayores respuestas que nos amacicen al Señor, al Padre Dios y la humanidad, la humanidad. Entonces, esta parte la tenemos que aprovechar, tenemos que sacar lo más que podamos de fruto. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Dios para nosotros? Esa sería la evaluación mejor de, de que me la había llevado, pues. Bueno, vamos a hacer nuestra oración y encomendarnos al Señor. Vamos a masticar un poquito más esto. Sí, lo que se vaya ofreciendo, dando, lo vamos ahí anotando y lo vamos resolviendo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos los dones materiales de nuestra vida, porque en esa bondad reconocemos tu amor. Pero también te pedimos que nos ayudes a disponer de ellos para que disponiendo lo que de tu mano generosa recibimos, sea también ahí encontrada la sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Jesús, para que sea tu fuerza, tu ser, el que nos sostenga, el que nos ilumine, y que con el Espíritu Santo, que es lo que nos anima, lo que nos vivifica, lleguemos a comprenderte que la esencia de ese amor, de ese ser, es el ser hijos, y que siendo hijos en el Espíritu, seamos Padre de tu Padre, de nuestro Padre, y juntos podamos de manera responsable dar testimonio tuyo entre todos. Te lo pedimos a ti que es y reinas por los siglos de los siglos. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.